Hola, hola, apasionados de las series turcas. Qué alegría tenerlos de nuevo aquí en nuestro canal, su espacio favorito para sumergirse en los dramones, los romances y las intrigas que nos regalan las pantallas otomanas. Si son nuevos por aquí, no se olviden de apretar ese botoncito de suscribir y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras entregas semanales. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que nos encanta, esas historias donde el amor, cual ave fénix, resurge de las cenizas con mensajes que lo cambian todo. Sí, hoy vamos a hablar de esas parejas que pensamos que ya habían quemado todos sus cartuchos, pero que con un giro inesperado, con un simple mensaje, ven cómo la llama del amor vuelve a encenderse con fuerza. Prepárense para un viaje lleno de emociones, de mensajes ocultos y de amores que no se dan por vencidos, porque hoy vamos a analizar esas series turcas donde un mensaje lo cambia todo. Acompáñenme. Y es que ¿quién no ha suspirado con esas historias de amor que parecen destinadas a terminar, pero que por azares del destino, o mejor dicho, por un mensaje inesperado, encuentran una segunda oportunidad? En las series turcas este recurso es una verdadera mina de oro, porque nos permite ver la evolución de los personajes, la complejidad de sus sentimientos y la esperanza que siempre hay, aunque parezca imposible, de recuperar lo perdido. La habilidad de los guionistas turcos para tejer tramas que giran en torno a un simple mensaje es asombrosa, logrando que cada espectador se identifique con la montaña rusa emocional que viven los protagonistas. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar nuestro recorrido por esas series que nos han hecho creer en las segundas oportunidades, donde una simple palabra o acción puede cambiarlo todo. Comenzamos nuestro viaje con una serie que, si eres fan de las producciones turcas, seguramente ya conoces, ¿Será que es amor?, o como se le conoce en su idioma original, *********. Esta comedia romántica nos presentó a Eda, una joven florista con sueños de irse a estudiar al extranjero, y a Serkan, un arquitecto exitoso y workaholic, que a simple vista no podían ser más opuestos. La espontaneidad y la calidez de Eda contrastaban fuertemente con la rigidez y el control que Serkan ejercía sobre su vida. Sin embargo, el destino, como siempre, tenía otros planes para ellos. El encuentro entre estos dos personajes, que inicialmente fue forzado por un contrato, desató una serie de situaciones cómicas y emotivas que capturaron la atención de millones de espectadores en todo el mundo. La chispa entre Hande Erçel, que interpreta a Eda, y Kerem Bürsin, que da vida a Serkan, es innegable, y desde el primer episodio nos enganchamos a su historia. Lo que comenzó como un contrato falso de compromiso, se fue convirtiendo en algo real, en una relación llena de altibajos, de malentendidos, de celos y de una química que traspasaba la pantalla. Y aunque la trama tiene momentos de desesperación, el mensaje de esperanza en el amor es lo que siempre nos mantenía pegados al televisor, esperando el siguiente capítulo para ver cómo se resolvían las idas y venidas de esta pareja. En esta serie vemos cómo un mensaje, o mejor dicho una serie de mensajes, son fundamentales para el desarrollo de la relación entre Eda y Serkan. Desde las notas que se dejaban en secreto, esos pequeños trozos de papel llenos de ternura y confesiones, hasta los mensajes de texto que reavivaban la llama del amor cuando parecía que todo estaba perdido, los mensajes jugaron un papel crucial. Cada mensaje era como una pieza de un rompecabezas que iba construyendo su historia de amor. Y no solo nos referimos a los mensajes directos. A veces el mensaje era un gesto, una mirada cargada de significado, una canción que les recordaba lo que habían sentido y que seguía latiendo con fuerza en su interior. Un simple detalle como una flor que Eda dejaba para Serkan, o la forma en que él la miraba en silencio, eran mensajes que comunicaban mucho más que cualquier palabra. Asteriscos en Calcap Masterisco es un claro ejemplo de cómo los mensajes, en todas sus formas, pueden ser el puente que une a dos personas que creían que ya no había vuelta atrás. Y es que a veces una simple palabra o una frase puede cambiar el curso de una historia de amor. La forma en que se apoyaban y se animaban mutuamente a través de pequeñas notas y mensajes cotidianos, hizo que la audiencia se sintiera parte de su romance, celebrando cada pequeño avance y sufriendo con cada separación. Ahora saltamos a otra serie que también nos ha hecho vibrar con sus giros inesperados, Amor en blanco y negro. Aquí tenemos una historia mucho más oscura, más intensa, que nos narra la relación entre Aslı, una cirujana idealista, y Ferhat, un frío y calculador sicario. ¿Suena improbable? Pues lo es. Pero precisamente esa diferencia abismal entre ellos es lo que hace que esta serie sea tan fascinante. El contraste entre la pureza y la bondad de Aslı y la oscuridad y la violencia que rodeaba la vida de Ferhat,
crea una tensión que mantiene al espectador enganchado desde el primer momento. Birce Akalay, en el papel de Asl, nos muestra una mujer fuerte y decidida, que a pesar de sus miedos, no se rinde ante la oscuridad que representa Ferhat, interpretado magistralmente por Ibrahim Celikol. Su lucha interna, su conflicto entre el bien y el mal, la convierte en un personaje que nos conmueve profundamente. La dinámica entre ellos es apasionante, con momentos de ternura y otros de gran tensión, que hacen que la relación sea impredecible y cautivadora. En Amor en blanco y negro, los mensajes también juegan un papel fundamental, pero de una manera diferente a ¿será que es amor? Aquí los mensajes no son tan evidentes, no son esas notas de amor que nos roban una sonrisa. Aquí los mensajes son silenciosos, son gestos de protección, son miradas que dicen más que 1000 palabras. Ferhat, en su lucha interna entre la oscuridad y la luz, recurre a mensajes cifrados para expresar sus sentimientos hacia Asl, para hacerle saber que a pesar de todo, ella es su refugio, su ancla. Los mensajes son a menudo acciones de protección silenciosa, como estar presente en momentos de peligro o asegurarse de que Al esté a salvo sin que ella lo note. Es un amor lleno de dolor, de sacrificio, pero también de una pasión desbordante. La forma en que Ferhat lucha con sus propios demonios internos mientras trata de proteger a Asl es conmovedora y te hace entender la complejidad de su personaje. Y la forma en la que los mensajes se cruzan entre ellos, esa manera de comunicarse sin necesidad de palabras, es lo que le da a esta serie un toque especial. Un mensaje en forma de acción, de proteger en secreto, que al final siempre logra llegar al corazón, demostrando que el amor verdadero puede manifestarse de las formas más inesperadas. Y de un amor turbulento pasamos a un amor mucho más dulce, aunque no por eso exento de dificultades, en la serie Erkai. Esta producción, que ha conquistado corazones en todo el mundo, nos presenta la historia de Reyyan, una joven que vive en un mundo de tradiciones y de opresiones, y Miran, un hombre que regresa a su ciudad natal con sed de venganza. El telón de fondo de esta historia es una antigua disputa familiar, que añade una capa de complejidad y peligro al romance de los protagonistas. Ebru Sain y Aknagzu son quienes dan vida a estos personajes y su química es, sencillamente, hipnotizante. La inocencia y la dulzura de Reyyan contrastan con la determinación y el resentimiento de Miran, creando una tensión magnética que cautiva a la audiencia. La forma en que luchan contra el destino impuesto por sus familias, para forjar su propio camino es un tema central que resuena en el corazón de los espectadores. En Erkai, los mensajes no solo son palabras o gestos, también son las tradiciones, los secretos familiares, las mentiras y las verdades ocultas que poco a poco van saliendo a la luz. La historia de Reyyan y Miran es un viaje de descubrimiento personal, de lucha contra el destino y de perdón. Las tradiciones familiares, las intrigas y las mentiras juegan un papel fundamental en la construcción del conflicto principal, convirtiendo la búsqueda de la verdad en un viaje emocionalmente agotador para los personajes. Y aunque al principio los mensajes que se transmiten son de odio y venganza, poco a poco el amor logra abrirse paso. A través de pequeños detalles, de miradas que lo dicen todo, de mensajes que traspasan el tiempo y la distancia, Reyyan y Miran van construyendo una historia de amor que nos ha hecho llorar, reír y suspirar a partes iguales. Incluso en los momentos más oscuros, un mensaje, aunque sea una pequeña esperanza, siempre les recuerda que deben luchar por ese amor que los une. Una simple flor que Miran le regala a Reyyan, o las cartas que se escriben en secreto, son pequeños detalles que muestran la profundidad de sus sentimientos y la determinación de luchar por su amor, incluso cuando todo parece perdido. Y si de mensajes que cambian el rumbo de una historia se trata, no podemos dejar de mencionar Kara Sevda o Amor Eterno, una joya de las series turcas que nos hizo sufrir, enamorarnos y llorar a mares. Esta serie, que catapultó a la fama a Burak Ozcivit y Neslihan Atagul, nos presenta la historia de amor imposible entre Kemal y Nihan. Un amor que se ve truncado por las diferencias sociales y por los oscuros secretos que guardan sus familias. Los conflictos sociales, los secretos familiares y la manipulación, son elementos claves que hacen que la relación entre Kemal y Nihan sea aún más dramática y emocionante. Y como no podía ser de otra manera, los mensajes, una vez más, juegan un papel crucial en el desarrollo de la trama. Los mensajes que se envían y los que se ocultan son tan importantes como las acciones que toman los personajes. Desde las cartas que se escriben en secreto, esos pequeños trozos de papel que se convierten en un tesoro lleno de sentimientos, hasta los mensajes que se envían a través de amigos, e incluso de enemigos. Los mensajes son el puente que mantiene viva la esperanza de un reencuentro entre Kemal y Nihan.
Estos mensajes se convierten en el hilo conductor de su historia, un lazo que los une a pesar de la distancia y las circunstancias. Una esperanza que parece extinguirse en múltiples ocasiones, pero que resurge con cada mensaje, con cada palabra, con cada recuerdo. En Kara Sevda los mensajes no solo son un medio de comunicación, son un reflejo de la lucha interna de los personajes, de su dolor, de su pasión y de su determinación por luchar por su amor, a pesar de todos los obstáculos. La serie nos muestra que incluso en los momentos más difíciles, la esperanza puede resurgir a través de un mensaje, de una palabra, de una mirada. Una serie que nos dejó claro que el amor verdadero puede trascender incluso la muerte, y que a veces, un mensaje es lo único que necesitamos para seguir adelante, recordando que el amor puede vivir más allá del tiempo y las circunstancias. Ahora, cambiemos un poco de rumbo y hablemos de una serie que combina el romance con la acción y las intrigas, Eilev Eilev, o Llama Ardiente. Esta producción nos presenta la historia de tres mujeres cuyas vidas se cruzan después de un trágico incendio. Demet Evgar, Azar Ergüklü y Dilan Cizekdeniz son las encargadas de dar vida a estas mujeres fuertes y valientes, que luchan por reconstruir sus vidas después de la tragedia. Las experiencias de cada una de estas mujeres son muy diferentes, pero el trágico incendio las une en una búsqueda de justicia y superación. La serie aborda temas importantes como la violencia de género, el abuso de poder y la búsqueda de una segunda oportunidad en la vida. En Eilev Eilev, los mensajes se manifiestan de diferentes formas. Son los mensajes de apoyo entre las protagonistas, los mensajes de superación, los mensajes de denuncia contra la injusticia y el abuso. Pero también están los mensajes de amor, aquellos que poco a poco van sanando las heridas y que nos recuerdan que incluso después de las peores tormentas, siempre puede salir el sol. Los mensajes de apoyo entre las protagonistas son cruciales para su recuperación y crecimiento. La serie destaca la importancia de la solidaridad femenina y el poder de la sororidad para superar las adversidades. Y es que esta serie no solo es una historia de amor, también es un mensaje de empoderamiento femenino, de sororidad y de lucha por un futuro mejor. Es un mensaje que nos inspira a no rendirnos nunca, a levantarnos después de cada caída y a seguir buscando la felicidad, aunque parezca imposible, que nos recuerda que el amor y la amistad pueden ser una fuente de fortaleza en los momentos más difíciles. Y por último, pero no menos importante, tenemos Yarg o Secretos de Familia, una serie de drama legal y suspense que nos ha mantenido al filo del asiento con sus intrincadas tramas y sus giros inesperados. Esta producción, protagonizada por Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, nos sumerge en el mundo de la justicia, la corrupción y los secretos familiares. Aunque el romance no es el eje principal de la serie, sí que hay una historia de amor que se va cocinando a fuego lento, y que, como no podía ser de otra manera, se ve influenciada por los mensajes, tanto los que se dicen en voz alta como los que permanecen ocultos. Los personajes de Kaan Urgankolu y Pınar Deniz se enfrentan a la corrupción y los secretos familiares en una trama llena de misterio e intriga que los mantendrá pegados a sus pantallas. En Yarg, los mensajes son los documentos legales, las pistas en la escena del crimen, los testimonios, los interrogatorios. Cada uno de estos mensajes va construyendo una compleja red de intrigas y sospechas, que nos mantienen enganchados hasta el último minuto de cada episodio. Los diálogos, las miradas, los silencios y la tensión que se construye en cada capítulo crean una experiencia apasionante para el espectador. Y aunque el amor entre los protagonistas se ve salpicado por la tragedia y el dolor, poco a poco, a través de sus miradas, de sus gestos, de sus silencios, nos van dejando entrever que incluso en medio del caos, hay un mensaje de esperanza y de amor que no se puede esconder. Es una serie que nos demuestra que las palabras no son lo único que importa, y que a veces, los mensajes más importantes son aquellos que se transmiten a través de la acción, de las decisiones que toman los personajes y de las consecuencias que éstas acarrean. Y así, queridas amigas y amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por las series turcas donde un mensaje lo cambia todo. Hemos visto cómo en el amor y en la vida, a veces solo necesitamos una palabra, un gesto, un recuerdo, para que la llama del amor vuelva a encenderse con fuerza. Hemos visto cómo un mensaje, aunque sea pequeño y aparentemente insignificante, puede cambiar el rumbo de una historia, puede acercar a dos personas que creían que ya no había vuelta atrás. Y es que las series turcas tienen esa magia de hacernos creer en las segundas oportunidades, de recordarnos que el amor verdadero siempre encuentra la manera de abrirse camino. La habilidad de los guionistas turcos para crear personajes creíbles, tramas emocionantes y mensajes poderosos es lo que hace que estas series sean tan populares en todo el mundo.
Espero que este recorrido haya sido de su agrado y que hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar en los comentarios cuál de estas series es su favorita y si conocen alguna otra historia donde un mensaje haya cambiado el destino de los personajes. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para este canal, así que no duden en compartir sus pensamientos y experiencias. Y antes de despedirnos, les recuerdo que este canal es un espacio donde compartimos nuestra pasión por las series turcas. Así que si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amantes de las novelas turcas.